Excelente. Continuamos. Ahora tenemos que montar la partición raíz dentro de MNT y además dentro de MNT crear los directorios necesarios para boot, temp y home. ¿Tá? Y eso se hace de esta manera. Primero que nada hay que montar esa partición, si no todo lo demás no va a funcionar. Nosotros sabemos que dev SA2 es la partición raíz, ¿verdad? Así que le indicamos qué queremos montar, que es esa partición, y dónde queremos hacerlo, que es dentro de MNT, que ya existe ese directorio, por eso vamos a utilizarlo también. Se pueden utilizar otros, como el TMP y demás, pero lo tradicional indica que hay que hacer MNT, así como las instrucciones de instalación de varios Linuxes y la del Crux en especial dicen eso. Ahora que está montada esa partición, lo que vamos a hacer es crear los directorios necesarios con el atributo "-p", porque si vos haces esto, por ejemplo, mkdir es el comando necesario para crear los directorios, ¿sí? Si vos querés hacer esto, mirá el error que va a dar. mnt boot efi. Ese directorio tenemos que crearlo. Quiere decir que estamos creando dentro del punto en el cual montamos todo el sistema de archivos, estamos creando el directorio boot y dentro de boot el directorio efi. Pero ¿qué pasa con mkdir? Que si vos le das enter, te dice que no puede, que no es posible hacerlo. Sin embargo, si le das el atributo "-p, mkdir va a funcionar bien porque es como una forma recursiva el "-p. Entonces, mkdir no puede crear haciendo saltos. No puede crear la carpeta efi porque antes de la efi va boot. Entonces, te dice no puedo crear la carpeta efi porque no existe boot. Entonces, en este caso haces "-p y ahí sí te va a funcionar. Mirá, ya está. ¿Sí? Así que cuando tengas más de un salto, utiliza el atributo "-p para generar los directorios. ¿Está? Así que vamos con ese. Esa es para la partición de arranque. Ahora vamos con la temporal, que para esto no es necesario el "-p. Entonces ponemos mkdir, mnt, tmp. Ahí sí, porque tenés solo un salto de mnt a tmp. Ahí sí puede, de forma automática. Y falta la del usuario. Entonces hacemos mkdir, mnt, home. ¿Sí? Todo manual. ¿Tá? Ahora tenemos que montar todas las particiones. No solamente hacer directorios para ellas, sino que los directorios que están creados son para montarlas. Entonces ahora vamos a montarlas justamente. Entonces ponemos mount, que es el comando para montar, como vimos aquí arriba, ¿sí? Dev SDA1, que es la partición de arranque, y le tenemos que decir en dónde la queremos montar, ¿tá? Y acá empiezan a venir las confusiones, porque si nosotros razonáramos como venimos hasta ahora, si MNT es nuestra raíz, entonces tendríamos que hacer MNT boot efi, ¿verdad? Pero esto solamente se debe hacer no estando en el entorno chroot. O sea, si nosotros estamos dentro del procedimiento de chroot, esto no hay que hacerlo así. ¿Está bien? Así que lo vamos a hacer así solamente porque no estamos haciendo chroot, cosa que vamos a hacer dentro de un ratito. ¿Tá? Eso es importante que lo tengas en mente. Así que ya creamos el punto de montaje y ya montamos también la partición. Ahora tenemos que montar la partición temporal. Entonces, lo que vamos a hacer es mount dev SDA3, que es la temporal. Te acordás que boot es la 1, root es la 2, y le vamos a decir dónde la queremos montar. Como nuestra raíz es MNT, eso equivale a la raíz para nosotros en este momento. Ahí vamos a hacer esto, ¿tá? Tal como la creamos acá, ¿sí? mkdir, hicimos un directorio dentro de MNT llamado tmp. ¿Para qué? Para montar ahí mismo dev SDA3, ¿tá? Espero que se comprenda esto que estamos haciendo, que se esté entendiendo. Ahora vamos a montar la home. Siempre la swap la dejamos aparte porque se trata de otra manera, se trabaja de otra manera con ella. Y el SDA5 era home, ¿te acordás? Así que hacemos así. Y ahora tenemos que encender la swap, no montarla. Entonces se hace con swap on, encender la swap, ¿sí? Swap on, y qué punto de montaje tiene la partición que queremos atribuirle a la swap. Así que es dev SDA4, ¿sí? Ahora sí podemos instalar el sistema porque ya está todo preparado para que el sistema se copie desde el medio live o el medio en vivo, que es el CD, el USB o la unidad de almacenamiento virtual tipo CD en la máquina virtual, es lo que quiero decir, hacia el medio de almacenamiento real. Después vamos a tener que espejar eso, lo que está en el medio real, espejarlo en la RAM con las oportunidades que nos va a dar chroot, pero eso es otra cosa que vamos a hacer después. Así que ahora hacemos un clear.
Y esto sí está automatizado. Esto no hay que hacerlo a mano. No hay que copiar cosas a mano. Le ponemos Setup nada más y miren qué parecido que es esto que vamos a ver al entorno de instalación de Slackware. Fíjense. Es casi igual. Si vos me pones esto a mí acá y no me pones esto, yo pienso que es Slackware. Bueno, primero que nada, bienvenido. Este script va a guiarte a través de la instalación de los paquetes de Crux. Antes de empezar, miren esto. Asegúrate de haber leído y entendido la guía de instalación Crux. O sea, ellos no te dicen andá y busca información, te dicen andá a nuestra guía. Si lo hiciste, por favor, continúa. Si no, salí de la instalación y vení después. ¿Estás realmente seguro que querés continuar? Como diciendo, ¿te estás metiendo con esto? ¿Estás seguro que podés con esto? Y no, yo no estoy seguro, pero yo le voy a dar para adelante igual. Ahí le damos Install Crux. Y acá lo que hacemos es dejar eso que está por omisión ahí porque el sistema ya se dio cuenta que la partición raíz está en MNT. Vos a esto lo podés cambiar si querés. Pero no es una idea inteligente habiendo montado la partición raíz en MNT, ¿verdad? Así que ahí le damos. Si vos lo hubieras montado en TMP, acá te aparecería TMP, por ejemplo. Acá vamos a seleccionar todo. ¿Por qué? Primero que nada, este es un sistema minimalista que instala lo que se necesita y nada más. No instala paquetes de gusto. Lo único que podríamos decir que se repite es Vim y Nano, por ejemplo, que sirven para lo mismo, pero en realidad tiene distintos tipos de usuarios. Yo uso Nano, yo no uso Vim. Si vos me apurás ahora, yo no me acuerdo cómo usar Vim, tengo que jugar manual. Sin embargo, Nano sí sé cómo se usa y es más fácil y más intuitivo. Entonces yo me quedé con ese. Si usas Vim, también lo vas a tener disponible y así. Le damos OK. Esto dale no y seguir para adelante, pero yo sí te lo voy a mostrar. Yo voy a hacer yes para que vos veas que hay ahí adentro. Te dice, ¿querés tener la chance de seleccionar los paquetes de forma individual? Yo lo que te digo es que hagas no y que le des para adelante, pero te voy a mostrar igual que hay acá adentro. Mira, dentro del grupo Core está todo esto que está acá. Por ejemplo, tenés AutoConf, AutoMake, tenés CMake, que es todo para compilar, son herramientas que se utilizan para compilar. Tenés al lenguaje de programación Bash también. Tenés bzip2, que es para comprimir y descomprimir. Te estoy diciendo algunas cosas nomás. Tenemos, por ejemplo, a ver, de cron, que es el demonio cron para ejecutar tareas automatizadas. DHCPCD, que es para la conectividad de red de forma dinámica. Tenemos E2FProx, que es para reconocer sistemas de archivos. Hay un montón de cosas acá, muchísimo. GCC, bueno, hay de todo. glibc, ¿ves? Yo le voy a ir dando para abajo de a poco. Si vos querés pausar el video, anda pausando el video y anda mirando, ¿sí? Y acá te dice el porcentaje de información desplegado. O sea, cuánto falta para llegar al final, te puedes hacer una idea, ¿no? Ahí. Entonces le damos para abajo, para abajo, para abajo. Ahí está Vim, como les decía hoy. Está todo marcado, como ven. Así que le damos OK. Si vos querés desmarcar algo y sabés lo que estás haciendo, dale para adelante. Ahora está el grupo OPT, ¿sí? Y ahí creo que está Nano. Vamos a buscar Nano por buscar algo nomás. Acá tenemos a Nano, por ejemplo. ¿Viste que apareció Vim en el primer grupo de paquete? Ahora aparece Nano acá. Como siempre, yo le doy medio rápido para abajo y le doy Enter. Si vos querés pausar el video y mira. Y acá está el contenido del grupo Xorg, ¿sí? Mirá. ¿Está? Le damos OK. Bueno, acá dice seleccionar bootloader. Acá la intuición nos indica que hay que instalar esto, porque estamos trabajando con Group para EFI. Pero si vos haces esto, el sistema mismo te va a decir, hace falta este paquete porque contiene software esencial para instalar Group 2 EFI. Group 2 EFI, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar este también. ¿Cómo se seleccionan las cosas? Con la tecla de espacio. Así se desmarca, así se marca, ¿sí? ¿Sí? Bien, Syslinux no, porque no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar Group. También puedes instalarlo si quieres. Le vamos a dar OK. Entonces te dice que los paquetes seleccionados van a ser instalados ahora. ¿Estás seguro que querés continuar de vuelta, no? Sí, claro, por supuesto. Llegamos hasta acá, no va a ser para no continuar. Vamos a darle para adelante a ver si sale. Esto lleva unos minutos, no es mucho. Quizás sean 5 minutos, más o menos. Se instala rápido. Lo que está haciendo el programa de instalación es copiar y descomprimir todo lo necesario para poder empezar a trabajar con los archivos y con el sistema de directorios que va a quedar en breve en el medio de almacenamiento escrito de manera no virtual, sino real. Bárbaro, ahí terminó. Lo que nos recomiendan los desarrolladores de Crux, el equipo de Crux, es que vos veas que todo diga OK acá, que diga instalación completada con éxito, exitosamente, y que abajo del todo diga 0 errores. Así que le voy a dar para abajo
Ahí ves que dice todo ok, no hay ningún error, no hay ninguna palabra que diga error, que es lo que se te va a mostrar si hay algún problema. Y acá dice 0 errores encontrados. Esto es fundamental, insiste mucho en eso. Y generalmente te da 0 errores. Yo lo instalé un montón de veces a Crux y nunca me dio errores. O sea, una sola vez me dio errores porque lo quise reinstalar por encima de uno que ya estaba instalado y me dijo que me dio 50.000 errores porque los paquetes ya estaban ahí, por ejemplo. Pero esto no da errores. Así que le damos OK y le damos Clear. Ahora el sistema operativo ya está instalado, pero espera que falta un montón todavía. Molesta, incomoda. Te estoy contando algo real. No estoy haciendo circo. Vamos a hacer lo que se llama, lo que se conoce como chroot ahora. El tema de chroot es medio complejo porque en este caso está automatizada la tarea con setup-chroot. Yo puedo ingresar a chroot de esta manera y puedo salir de esa manera de chroot, ¿sí? Entonces, el instructivo dice que si vos haces setup chroot no hace falta realizar el resto de los pasos de forma manual, pero yo lo he hecho con setup chroot y a veces me ha dado problemas. Yo no sé si es porque yo no entendí algo o porque hay algo que no funciona bien dentro de lo que es VirtualBox. No sé por qué es. No creo que las instrucciones estén mal. Pero bueno, yo lo voy a hacer de la manera en la cual se está indicando en las instrucciones y si esto llega a dar errores, voy a salir de chroot y lo voy a hacer de otra manera. Así que espero que las instrucciones funcionen, ¿tá? Entonces vamos a hacer setup chroot, ¿sí? Ahí estamos dentro del modo chroot en la consola, ¿sí? Bueno, ahora vamos a montar algunas particiones que son necesarias con un atributo que es bind, que es para asociar algunas pulsaciones de teclas a ciertas acciones en el sistema, entre otras cosas. Entonces vas a ver que vamos a usar el atributo bind varias veces acá. Entonces ponemos mount y ya le ponemos $-bind, ¿sí? Y le ponemos dev en mnt dev, ¿sí? ¿Ves? Considero que una persona se puede equivocar. Ahí es lo que te estoy diciendo. Si entras en chroot pasa eso. Y esas son las instrucciones exactas que posee el manual oficial. Entonces yo voy a salir de chroot y lo voy a hacer de vuelta esto, ¿tá? Entonces no podemos ir para arriba porque en realidad el historial de chroot queda dentro de setup chroot, no queda acá, ¿sí? No queda fuera de chroot. Por lo tanto tenemos que escribir todo de vuelta. Mount bind dev mnt dev. Y ahora sí funciona, ¿ves? Esas son las cosas que a uno no le terminan cerrando y uno ya empieza a desconfiar de la instalación del sistema. Ya dice, bueno, esto va a quedar mal, esto no va a funcionar y se pierde mucho tiempo o se invierte mucho tiempo. O sea, se invierte mucho tiempo si el sistema arrancó, pero se pierde mucho tiempo si esto está mal y vos seguís para adelante confiado. Después tenés que compilar el kernel que se va un montón de tiempo ahí. Tenés que configurarlo antes de compilarlo. Bueno, es complejo. ¿Estás enojado? ¿Sentís que te perjudicaron? Vamos a darle para adelante a ver qué sale. Si quedó el video así como está es porque salió bien. Si no, lo eliminé y creé otro, ¿tá? Eso es muy típico. Bueno, vamos a TMP ahora. La misma sintaxis, o la misma estructura. Y ahí montamos TMP en mnt tmp. Lo que estamos haciendo es montando el directorio que está en el medio de instalación en el medio de almacenamiento, ¿tá? Todo lo que diga mnt algo es un directorio que está escrito en el medio de almacenamiento y todo lo que no tenga mnt es algo que está en memoria. ¿Está bien? Estamos espejando ahora. Ahora vamos con run, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Run, ¿sí? Mnt run. Ahora cambia un poco la cosa porque tenemos que montar proc y esto se monta de esta manera. Es con mount y ya le tenemos que poner algunos atributos, ¿tá? -t proc. Dos veces lo escribimos. ¿En dónde? En mnt proc. Esto sí es bien intuitivo, la última parte, ¿tá? Ahora tenemos que ir a sysfs. Entonces ponemos mount -t. Esta sintaxis es parecida a la anterior, pero se escribe de otra manera. Por lo tanto, empiezo de vuelta una línea para no estar sobreescribiendo, ¿tá? Sysfs non. Y acá le agregamos el punto de montaje, que es justamente sys. No es sysfs, sino sys. Así que le ponemos mnt sys. Ahí. ¿Sí? Ahora, dev pts.
tenemos que hacer mount, esta es media complicada, -t, dev, pts, ojo con la sintaxis, que si le erras a algo, le erras feo, ¿tá? No exec, no suid, ¿sí? Estos son todos parámetros que le estamos pasando al comando. Gid igual tti, si el igual no lo podés hacer, es la tecla que está a la izquierda de backspace, o dos teclas a la derecha del 0, ¿ves? Porque el teclado lógico está en inglés y el teclado físico mío es en español, ¿tá? Si te pasa lo mismo lo puedes hacer así, el signo de igual. Modo 0620, mode igual 0620, y ya no van más parámetros de este tipo. Ahora le ponemos dev pts, y donde lo vamos a montar justamente siguiendo este criterio en mnt dev pts, ¿tá? Dev pts, ¿sí? mnt dev pts. Y ahora vamos a este paso, que hay que hacerlo solamente si estamos bajo un entorno. Ah, me equivoqué acá. El no exec va con un signo de menos ahí pegado, digamos. Ahora sí, perdón. Este paso que vamos a hacer, el siguiente, el que viene ahora, es solamente útil y necesario para sistemas operativos instalados bajo un entorno EFI o EFI GPT. Si estás en MBR, esto no tenés que hacerlo. Entonces, ponemos de vuelta, ¿no? Mount, --bin. El menos lo estoy haciendo con el teclado numérico, porque si no tenés que hacerlo con la tecla que está a la derecha del 0. ¿Ves? Y ahora ponemos sys firm tab, por ejemplo, si querés, para que te autocomplete. Y ya vas comprobando que estás haciendo las cosas bien. Pues si pones tab y no te hace nada, si el sistema operativo no te sugiere nada, es porque no estás en el directorio correspondiente o no escribiste algo correctamente. Sys firmware EFI FIV tab, ¿tá? Sys firmware EFI FIVARS. Ahora vamos a escribir lo mismo, nada más que vamos a anteponer mnt a todo eso. Entonces ese mnt sys firmware EFI FIVARS. Y fíjate que la sintaxis esté correcta, ¿tá? Sys firmware EFI FIVARS. Sys firmware EFI FIVARS. Y ahí le damos, bueno, mount, me equivoqué, ¿ves? Siempre está bueno revisar antes de dar enter. Muy bien. Y ahora sí, hacemos chroot mnt bin bash, ¿tá? Chroot mnt bin bash. Es chroot en dónde y el comando, ¿tá? Bien. Supuestamente ahora estamos dentro de chroot. Y acá lo que ves es que sí, porque tenemos el historial de chroot. O sea, estamos haciendo chroot a mano, cuando en realidad setup chroot por alguna cuestión no funcionó, no sé por qué. Ahora, si vos te fijas el historial, yo no sé cómo hacer para darse cuenta si estás o no estás dentro de chroot, pero esta es una cosa de viveza criolla. Peñarol, inteligencia. Que vos haces y te das cuenta. Si no tenés nada de historial, en el caso tuyo, o si tenés poco historial, en el caso mío, es porque estoy dentro de chroot. Porque imagínate todo lo que venimos haciendo desde el principio, tendría que haber una lista casi interminable de comandos puestos, ¿tá? Pero como muestra 3, eso me asegura que estoy dentro de chroot, ¿tá? Ahora estamos espejando archivos entre el medio físico de instalación y la memoria del equipo, la RAM. Vamos a darle una contraseña al administrador, al root. Si vos querés saber qué tipo de usuario estás utilizando, le puedes preguntar al sistema, who am I? ¿Quién soy yo? Y te va a decir root. Entonces ahí vos pones password y lo devuelto por who am I. En el caso de root, si iniciaste sesión no es necesario porque el sistema operativo entiende que le querés cambiar la contraseña al usuario que inició sesión. Pero yo por las dudas lo voy a hacer así, para asegurarme, ¿tá? Password root. Acordate de poner una contraseña que tenga al menos una mayúscula, al menos una minúscula, al menos un número, al menos un símbolo y más de 8 caracteres. No 8, sino más de, por ejemplo, 9. Está con ese criterio que te acabo de comentar. Ahora vamos a editar el archivo fstab y para eso vamos a hacer una copia del mismo antes de editarlo. Y esto hay que hacerlo siempre. Siempre que vayas a modificar un archivo de sistema, haz una copia antes. Porque si algo se complica, muchas veces pasa que el sistema no arranca. Si editas y pones información inconsistente dentro de un archivo del sistema o utilizado por el sistema, lo que sucede es que no arranca, entonces vos podés entrar y sustituir el que vos editaste por el original. Así que hacemos lo siguiente. cp etc fstab, acá es donde está el archivo y acá es cómo se llama el archivo, y lo vamos a copiar en la misma ubicación. Entonces ponemos etc fstab
Pero el tema acá es que no podés tener dos archivos con el mismo nombre y la misma extensión. O con el mismo nombre, en este caso, en el mismo directorio. En otro directorio sí. Dentro de var, por ejemplo, sí podés tener un archivo llamado fstab, por ejemplo. Pero dentro de etc tiene que haber uno solo, así es lógico, ¿verdad? Entonces vamos a poner lo siguiente. Guión bajo, ant, con mayúsculas. Como para que cuando hagas un listado de los archivos que están dentro de etc, te salte ese guión mayúsculas y vos lo puedas visualizar dentro de todo el contexto de archivos que va a haber ahí adentro, que va a ser una animalada en algunos directorios, ¿no? En otros no. Mira, por ejemplo, vamos a hacer ls -l etc. Ahí hay un montón de archivos. Lo que podemos hacer es, con Shift y la tecla que está a la izquierda del Enter, hacemos una barra vertical y le ponemos less. Hay otros comandos como more y hay otros más que te muestran lo mismo. O sea, esto lo que va a hacer es mostrarnos la información de a poco para que podamos ver todo. ¿Ves? Yo hago eso y acá con cursor abajo puedo ir bajando y con cursor arriba puedo ir subiendo, ¿sí? En el caso de more no, te muestra por pantalla, si creo, o te muestra así pero no podés volver a subir. Entonces acá te das cuenta que tenés fstab, que es el archivo creado anteriormente por el sistema operativo, o al copiar los datos del medio virtual al medio físico, por decirlo de alguna manera, y acá tenemos el hecho por nosotros. Ahora sí vamos a ir a editarlo. ¿Cómo salimos de acá? Aunque vayas para abajo del todo, no salís de acá. ¿Ves? Tenés que apretar la tecla Q de Kit. ¿Sí? Y ahora vamos a editar directamente el archivo fstab. Entonces ponemos nano, si usás Vim ponele Vim, etc fstab. ¿Sí? No el fstab ant, porque ese es el respaldo, ese hay que dejarlo así. ¿Tá? Si te llega a complicar el arranque del sistema, vos iniciás con un medio live cualquiera, con cualquier sistema operativo, por ejemplo, no sé, Debian en modo live o Linux Mint o el que te guste, y lo que haces es eliminar fstab y renombrar fstab ant y dejarlo como fstab. ¿Tá? Ahí vamos. Entonces ahora vamos a prestar atención. Primero que nada, para sacarnos de encima esto, vamos a desmarcar FIBARS, que es fundamental para que el sistema arranque en modo EFI. Le damos un espacio para que quede todo alineadito, todo prolijito acá, acá, acá y acá, ¿sí? Vamos a esta, que es dev SDA1 para nosotros. Entonces le desmarcamos acá y ponemos SDA1, borramos todo esto, dejamos todo acomodadito como tiene que estar. Ves que ya está el tipo de sistema de archivos, que es VFAT, ya está indicado. Las opciones ya están por defecto o por omisión, ya están puestas ahí. Entonces no tenemos que hacer nada, no tenemos que andar escribiendo. Ojo, esto pasa solamente en Crux, por lo que sé. No he visto otros sistemas operativos Linux que traigan ya todo predefinido para que vos los desmarques y los utilices, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que desmarcar estas líneas? Porque si no, no van a funcionar. Esto es un comentario, quiere decir, esto es irrelevante. Así pasa a ser relevante. Entonces vamos a dejarlo en forma de relevancia. Y acá lo que tenemos que ver es lo siguiente. Nosotros no hemos formateado la partición root ni con F2FS, ni con XFS, ni con BTRFS, sino con XT4. Por lo tanto, la línea que sirve es esta. Así que vamos a ponerle, y estamos hablando de root, ¿verdad? Acá lo tenés indicado. Entonces es dev SDA2 en nuestro caso. Y borramos todo lo que está comentado. Dejamos todo alineadito y bajamos. Esto es root, o sea que no tenemos que volver a definirlo. Root bajo BTRFS, root bajo XFS, root bajo F2FS, no es lo que nosotros hicimos. Ahora vamos a la swap. Va a quedar medio desordenado, pero no importa. La swap, primero que nada, la descomentamos, la desmarcamos y tenemos que saber cuál es el SDA correspondiente a la swap. En nuestro caso es SDA4, es boot, root, temp, swap. La cuarta es la swap. Así que borramos todo esto, dejamos alineado y seguimos bajando. Ahora tenemos home bajo XT4, home bajo XT4, ¿sí? Así que desmarcamos, ponemos de memoria SDA5, que es home para nosotros, y borramos lo que está comentado. Y dejamos todo allí como tiene que ser, ¿sí? Seguimos teniendo home, 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 no nos interesa, el CD-ROM no nos interesa, el DVD tampoco, el disquete mucho menos, y la temporal sí. La temporal ponemos dev. Ay, ¿ahí qué pasó? No sé qué apreté. Dev SDA3, que es la temporal para nosotros. Está es boot, root, temp. 1, 2, 3. Dejamos alineado. Entonces tenemos, ahora vamos a buscar boot. Boot está acá. Ahora vamos a buscar root. Root está acá.
¿sí? Que está desmarcado, que no te confunda esto. Temporal, ¿dónde está? Acá. Swap, ¿dónde está? Acá. Y home, ¿dónde está? Aquí. Tenemos todo. Put, root, temp, swap y home. Esto lo dejamos como está porque es necesario. Lo dicen las instrucciones oficiales. Vamos a darle control O. ¿Por qué? Porque esto significa control. ¿Ves? Control O, control F, control K, etc. Le damos control O para grabar. A donde dice fichero a escribir, lo dejamos así, le damos enter. Se han escrito 29 líneas, te dice nano, te lo confirma. Y le damos control X, que es para salir. ¿Sí? Control X. Está pronto el FZ. Ahora le damos clear.